Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condori, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, SIP. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de Fertirriego en cultivos de exportación. Esta ponencia estará a cargo por el ingeniero Raúl Lain. Antes de iniciar con la ponencia, mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Las preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Y para la coordinación de la entrega de certificados en envío de la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el chat del Zoom. Bien, eso sería todo. Buenas noches, ingeniero. Le doy el pase. Muy buenas noches, licenciada. Muchas gracias. ¿Me permite para poder presentar mi pantalla? Licenciada. Licenciada, muchas gracias. Ingeniero. Ok, me Sí, confío. bien. Muy buenas noches con todos los participantes. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Raúl Laim, ingeniero agrónomo de profesión. Y hoy día vamos a tocar el tema, lo que es el fertirriego en cultivo de exportación. Ya, y agradecer a la institución SIP, Capacitación Internacional Público-Privado, que brinda talleres, capacitaciones, diplomados y entre otras. Ya, y bueno, y también mencionarles que ahí vengo trabajando en una empresa de agroexportación, ¿no? Una empresa agroexportadora, lo que es el cultivo de arándano. Ya, y así y vamos a tener ¿no? Productos de exportación o cultivo de exportación, en lo cual es utilizado, ¿no? Lo que es el fertirriego, ¿ya? Fertirriego en cultivo de exportación. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de fertirriego en cultivo de exportación? Porque es más eficiente, ¿no? Es más eficiente, los fertilizantes que vamos a utilizar no se va a desperdiciar ni por infiltración, ni por drenaje, ni por erosión. Entonces, por eso hablamos de fertirriego en cultivo de exportación porque es Ingeniero, eficiente. ¿puede silenciar al alumno? En caso vuelva a activar el audio, lo sacamos de la reunión. Lorenzo Alfaro. Bien, de acuerdo, licenciado. A ver, por favor, hay que mantener los audios apagados, por favor, si lo suplica a todos los participantes. Ya, mantener el audio apagado, por favor, todos. Bien. Ya vamos a tener un espacio donde vamos a poder preguntar, donde que podemos acotar algo o comentar sobre respecto al tema y a la vez también hacer preguntas. ¿Ya? Y eso va a ser al finalizar. Si en el transcurso tienen alguna duda, tienen que levantar la mano o escribir al chat para ir respondiendo las preguntas o dudas que tienen. ¿Ya? Bien, entonces empecemos con el curso de fertirriego en cultivos de exportación. Bien, primero que todo vayamos a definir qué es el fertirriego.
¿no? Fertirriego es el aprovechamiento del flujo de agua del sistema de riego para transportar los elementos nutritivos que necesita la planta. ¿Cuáles son los elementos nutritivos? No, los fertilizantes, así sean macronutrientes como también micronutrientes. ¿Ya? Y eso es lo que necesita la planta hasta que el lugar donde se desarrollan las raíces, ¿no? Bueno, sabemos que la raíz de biomasa de la planta es lo que, ¿no?, cumple con la función de absorber el agua y transportar hacia toda la masa, ¿no? Hacia toda la biomasa de la planta, ¿no? Con lo que se optimiza, ¿no?, este agua, nutrientes, energía, que se reduce la contaminación. ¿Ya? Entonces, bueno, el fertirriego nos va a ayudar a distribuir el fertilizante de una manera eficiente, ¿no? Si le hacemos un buen manejo. ¿Ya? Eso sería como una introducción, ¿no?, en lo que es el fertirriego. Y además vamos a tener generalidades dentro de fertirriego, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, como generalidades tenemos, ¿no es cierto?, fertilizante. Ya, primero que todo ahí tenemos fertilizante, abono, nutrición. Tenemos que entender y diferenciar qué es fertilizante, qué es abono y qué es nutrición. Ya, para entender mejor. Vayamos entonces por fertilizante. Fertilizante ya se define como un producto químico que aporta elementos nutritivos para las plantas y que como un producto químico es una de las sal inertes sin carga, que al mezclarse con el agua, ¿no?, ya sea del suelo o de una solución, se disocia dejando nutrientes en forma iónica, es decir, elementos con carga negativa, ¿no?, que son aniones, o con carga positiva, cationes. ¿Ya? Eso es fertilizante. Ahora, ¿qué es el abono? ¿No? Abono es una sustancia o subproducto de origen vegetal o animal ¿no?, que se aplica al suelo para modificar su estructura y mejorar la fertilidad del suelo. Comúnmente son sustancias orgánicas, por ejemplo, tenemos estiércol, compostas, entre otras. Ya, eso es abono. Nutrición, ¿no? Nutrición, ¿qué es nutrición? Nutrición es el proceso ¿no? Es el proceso para extraer los nutrientes que existen en los fertilizantes aplicados al sustrato, ¿no? Una nutrición óptima permite aplicar y absorber los nutrientes por la planta acoplando las necesidades nutricionales por la aplicación de fertilizantes. Ya, entonces, ahí tenemos las generalidades de lo que vamos a hablar, ¿no? En este caso, vamos a concentrarnos más en lo que es fertilizantes, porque abono, pues no, o sea, la aplicación es de forma edáfico, ¿no? Hay que echar directo al suelo, en presiembra o en siembra, y muchas veces también se emplea en aporte. ¿Ya? Ahí tenemos también la definición de nutrición. Muy bien, ahora continuamos ¿no?, con la siguiente presentación. Bueno, aquí tenemos fertilizantes hidrosolubles. Ya tenemos que conocer qué fertilizantes ¿no?, va a ser soluble con el agua. Eso es lo que tenemos que entender, porque no todos los fertilizantes, digamos, no todos los fertilizantes tal vez ¿no?, puede ser soluble con el agua. Y ahí tenemos la lista de los fertilizantes. Ahí está. Vayamos, entonces tenemos, por ejemplo, lo que es el nitrato de potasio, ¿no?, con nombre comercial Pony, nitrato de potasio ácido, ¿no?, multicapas, de nitrato de magnesio, fosfato monopotásico, nitrato de calcio, fosfato monoamónico, ácido fosfórico, y también tenemos lo que es sulfato de potasio, sulfato de magnesio, ¿ya?, cloruro de potasio blanco, sulfato de zinc, ¿no?, heptahidratado, así es, sulfato de cobre pentahidratado,
¿no? También tenemos multimicrocomp, ¿no? Ácido bórico. Son los fertilizantes, ¿no? Que son hidrosolubles, ¿ya? Y son o que son, digamos, son los fertilizantes más utilizados, ¿no? En fertirriego, en los cultivos de exportación. Vayamos, ventajas de la fertirrigación, ¿no? Tenemos que conocer qué ventajas nos da este sistema de fertirriego, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Bien, como ya les comentaba, el primer ventaja es la mayor eficiencia en la aplicación de fertilizantes con un ahorro tanto de fertilizantes como de mano de obra usada para su aplicación. ¿Ya? Eso es. Además, ¿no? Mejor asimilación y rapidez de actuación de los fertilizantes al localizarla en la zona de raíces. Así es. ¿Por qué? Porque es localizado. Es que llega a la zona de raíces. No es como en el caso de aplicarle un riego por aspersión, un riego por gravedad, entre otras, ¿no? que te va a causar erosión, infiltración, en fin, ¿no? Hay muchas inconvenientes que tiene otro sistema de riego. Mientras que el sistema de riego tecnificado, ¿no? Lo cual está, ¿no? O también uno de los componentes es lo que es sistema de inyección, ¿no? Área de fertirriego, nos va a dar, eh, ¿no? Digamos, una fertilización localizada, ¿no? Siendo eficiente. Además, otra de las ventajas tenemos mejor distribución, tanto en superficie como en el perfil del suelo, ocupando los nutrientes la zona humedecida por el sistema de riego. Ya control de pérdida de nutrientes en buen manejo, también, o sea, como es localizado, como viene con un caudal regularizado, pues no vamos a tener infiltración. Ni bien se va consumiendo el agua, ¿no? Gota por gota, digamos, puede ser 3 litros por hora, ¿no? Y en ese tiempo la planta va aprovechando los nutrientes, no en su totalidad, pero ya hay. Y, y la humedad no se mantiene a la capacidad del suelo, ¿no? Para que no se sufra lo que es la infiltración. Así es. ¿Ya? Bien, control de pérdida de nutrientes, un buen manejo, además, gran flexibilidad en la aplicación, lo que permite la adecuación del fertirriego a las necesidades del cultivo en cada momento. Incremento de rendimiento y mejora de calidad de la cosecha, ¿no? Obviamente, si le vamos a dar todos los nutrientes necesarios como macro y micronutrientes, pues vamos a tener un buen rendimiento de nuestro cultivo y mejor calidad de la cosecha. ¿Cierto? Eso es. Muy bien, continuamos. Pero no, déjenme decirles que también no todo es color de rosas, ¿ya? También vamos a tener desventajas de la fertirrigación. Por ejemplo, vamos a tener corrosión en en nuestra instalación, ¿no? La corrosión que puede dañar componentes metálicas del sistema, ¿no? El sistema de riego, como tubería de acero, ¿no? Que no están protegidas. Las válvulas, los filtros y unidades de inyección, ¿ya? Es lo que también va a pasar, ¿no? Corrosión. Los fertilizantes inyectados al sistema de riego pueden causar posibles problemas ambientales si no se utilizan, eh, inyectan como de manera adecuada. ¿Ya? Son otras de las desventajas. O sea, podemos causar, ¿no? Problemas ambientales, ¿no? Efectos secundarios. ¿Qué más? Mayor costo de inversión inicial del sistema de riego al incluir un buen sistema de inyección y control de fertilización. ¿Ya? Y también vamos a generarnos, sí, vamos a hacer una buena inversión porque se va a invertir en lo que es la instalación, mano de obra y además hay que comprar los equipos necesarios, ¿no? Que sean, ¿no? duraderas,
de buena calidad, porque si no es buena, obviamente, como les comento, como una de las primeras desventajas, ¿no? Vamos a sufrir lo que es la corrosión en nuestros sistemas metálicos. Así es. Ya mayores habilidades, ¿no? requeridas del personal para el manejo adecuado de los equipos de inyección y manejo de fertilizantes. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el personal que va a estar a cargo en lo que es el área de fertirriego tiene que estar capacitado, ¿no? Tal vez no necesariamente con una carrera, pero sí tiene que estar capacitado, ¿no? Y muchas veces vamos a tener personal, ¿no? Como técnicos, como también profesionales en esta área, ¿no? Que van a hacer un buen manejo, un buen control, un buen mantenimiento en todo el sistema para no tener, ¿no? inconvenientes. Seguimos con las desventajas de fertilización. Además, ¿no? Tiene la necesidad de un sistema de riego con una buena uniformidad para garantizar la correcta distribución de la solución regante en el suelo. ¿Ya? Eso también es otra de las desventajas. O sea, nuestro sistema de riego tiene que estar instalada de manera correcta. Nuestros diseños agronómicos como hidráulicas tienen que estar bien instalada, bien diseñado. Porque si está mal diseñado, vamos a tener problemas. Por un lado no sale, por el otro sale demasiado agua, entre otros. Así es. Además, tiene la necesidad de utilizar fertilizantes con propiedades adecuadas, ¿no? Para fertirriego, solubilidad, pureza, entre otras. Ya posible riesgo de falta de micronutrientes por la pureza de los fertilizantes líquidos solubles. Ya riesgo de obturaciones de goteros por precipitados con el consiguiente incremento en el costo de la unidad fertilizante. Al usar, ¿no? Al usar fertilizantes solubles y compatibles con el agua de riego para evitar precipitados y la necesidad de lavado del sistema de riego. Siempre que se utiliza fertilizantes, ¿no? Después tenemos que ¿no? Tenemos que pasarle con agua. ¿Ya? O sea, tenemos que regar, tenemos que variar ahí si nuestros riegos están programados tal vez 1 hora, 2 horas al día, entonces tenemos que hacerlo 1 hora más, tal vez, ¿no? Para pasarlo. Si no se quedan ahí y después nos causa, ¿no? Lo que es la corrosión, ¿no? Además de eso, nos causa obstrucciones, nos causa precipitaciones, ¿ya? En nuestro sistema ¿no? de riego. Bueno, ahí tenemos otra de las desventajas que tenemos que tener en cuenta en la fertirrigación. ¿No? Ahí vamos a tener corrosión relativa de varios metales, ¿no? Por soluciones de fertilizantes, considerando, ¿no? 120 gramos de material en 1 litro de agua. ¿Ya? Eso es un ejemplo, ¿no? Ahí estamos considerando. Vayamos entonces, tenemos tipo de metal, ¿no? En tipo de metal tenemos hierro galvanizado, aluminio, porque son los materiales que se utiliza para el sistema de riego, para el sistema de inyección. ¿Ya? Tenemos entonces hierro galvanizado, aluminio, acero inoxidable, bronce, latón amarillo y pH de solución, fertilizantes. También ahí vamos a tener, ¿no? Bueno, ahí tenemos los 5 tipos de metal. Y tenemos los fertilizantes. No tenemos nitrato de calcio, nitrato de sodio, ¿ya? También tenemos nitrato de amonio 20, sulfato, ¿no? Urea, ácido fosfórico, ¿no? Y tendríamos, ¿no? Lo que es tendríamos nuestro indicador aquí en la parte inferior, lo que es no, NO va a ser, o sea, no va a ser que no tiene ningún efecto, ¿no? O sea, no causa daño en el tipo de metal, ¿ya? Y otro tenemos lo que es la ligera, 1,
O sea, es que sí va a tener efecto, pero que no, no es ligero, ¿no? No es demasiado, digamos, el daño que va a ocasionar, no es, digamos, no es tan, digamos, tal vez no es severo, ¿no? Así es. Muy bien. Ya, entonces vayamos. Eh, muy bien. Muy bien. Vayamos por hierro galvanizado. El hierro galvanizado, nitrato de calcio, ¿no? Va a tener su efecto. La corrosión relativa va a tener, ¿no? 2, ¿no? Que quiere decir moderada, ¿ya? Con lo que es nitrato de calcio. Seguimos en hierro galvanizado. Nitrato de sodio va a causar un efecto ligero. Ya lo que es en nitrato de amonio va a causar 4, que quiere decir que es severo, ya causa este, prácticamente un efecto más elevado, ¿no? Entonces, cuando es rojo, prácticamente por eso marcamos con rojo y es ya prácticamente en metales que está a base de hierro galvanizado, ¿no? Mejor no aplicar este producto, este fertilizante, mejor no inyectar. ¿Ya? Y sulfato, y también tendríamos 3, ¿no? Lo cual viene a ser considerable. No podemos considerar. Urea tiene 1, no, es ligero, no causa algún efecto, o sea, es mínimo, ¿no? Es ligero. Y ácido fosfórico, eso sí causa en hierro galvanizado, ¿no? De forma severo. ¿Ya? Y el fosfato diamónico tenemos ahí, y también es ligero. ¿Ya? Entonces, lo que hay que tener en tipo de metal de hierro galvanizado, hay que tener bastante cuidado con nitrato de amonio y con lo que es el fosfato diamónico. ¿Ya? Ahora vayamos con el metal aluminio. En metal aluminio, nitrato de calcio no causa ningún efecto. Nitrato de sodio causa no, moderado, un efecto moderado. ¿No? Estamos hablando, ¿no? Corrosión, obviamente estamos hablando de corrosión relativa. El nitrato de amonio no tiene causa de forma ligero. Sulfato, ¿no? Eh, es ligera. El auria no tiene ningún efecto. Y ácido fosfórico no causa corrosión moderada. ¿Ya? Así es. ¿Y qué más? También tenemos el fosfato diamónico. El fosfato diamónico, ¿no? También tiene un efecto ligera en cuanto a lo que es la corrosión. Ya, entonces, ahí, o sea, como que no material en aluminio, como que nos conviene, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente hay 2 productos que tienen, ¿no? Un poco ahí, digamos, que son moderadas, ¿no? Como nitrato de sodio y lo que es el ácido fosfórico. Ya, ahora vayamos por acero inoxidable. Ya, nitrato de calcio no causa ningún efecto, nitrato de sodio tampoco, y también tenemos el nitrato de amonio, no causa ningún efecto, sulfato tampoco no causa ningún efecto, urea tampoco, eh, ácido fosfórico, ¿no? Es solamente ligero, ¿no es cierto? Es ligera nada más efecto, y lo que es el fosfato diamónico, ¿no? No tiene ningún efecto. Entonces, ¿no? Acero inoxidable, buenísimo, es resistente a la corrosión relativa. ¿Mm? Pero obviamente va a tener su costo, ¿no? Va a tener su costo. Bronce. Ahí tenemos bronce, ¿ya? Y sus efectos, ¿no? En nitrato de calcio va a ser ligera, en nitrato de sodio no tiene ningún efecto. En lo que es
nitrato de amonio, ¿no? Es considerable, ¿ya? Y sulfato también considerable. Urea no tiene ningún efecto. Ácido fosfórico, ¿ya? Ácido fosfórico sí tiene efecto moderado. Muy bien. Y, y lo que es el fosfato diamónico, eso sí, va a ser severo, ya en bronce, en tipo de metal bronce. También vamos a tener latón amarillo, ¿no? Latón amarillo, bueno, latón amarillo, tenemos su efecto con nitrato de calcio, ligera, en nitrato de sodio, no tiene ningún efecto. Lo que es el nitrato de amonio, ¿no? Es considerable. Sulfato, moderada, ¿no? Urea no tiene ningún efecto. Ácido fosfórico tiene moderada, ¿no? Efecto moderada. Y lo que es el fosfato diamónico, ¿no? Es severa. Ya, entonces, ¿por qué todo ello, no? Veamos por qué causa los efectos y todo ello, ¿no? Y aquí juega el papel, ¿no? Se lo juega el papel lo que es el pH de la solución de fertilizante, ¿ya? Entonces veamos qué es lo que causa más o por qué tiene, digamos, tiene esos efectos negativos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vayámonos a nitrato de calcio, ¿no? Nitrato de calcio, su pH es de 5,6. Nitrato de sodio, 8,6. No, 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 casi no causa efectos ahí en la materia. Nitrato de amonio, 5,9. ¿No? Sulfato de, ¿no? Tenemos sulfato, eh, 5 de pH, urea 7,6, ácido fosfórico de 0,4. ¿Ya? Fosfato diamónico, pH de 8. ¿Ya? Entonces los pHs van a tener efecto, ¿no? Según el material, ¿no? Según el material y con el pH que tiene cada fertilizante, ¿no? Podemos tener la erosión relativa. Así es. Muy bien. Ok. Seguimos ahí con elementos esenciales. Ya, también importantísimo conocer los elementos esenciales que vamos a aplicar a nuestro cultivo de exportación, ¿no? Tenemos ahí 16 elementos que son esenciales para el crecimiento de los cultivos. O sea, estamos hablando de forma general en los cultivos de exportación. Bien, tenemos ahí nuestra tabla, elemento, símbolo, forma iónica, ¿no? En porcentaje, el peso seco, fuente, clasificación. Mayormente vamos a ver lo más importante, lo que es la clasificación, fuente y el elemento, ¿ya? Vamos a obviarle el símbolo, forma iónica, entre otras, porque eso nos vamos a pasar más tiempo, ¿no? Lo más importante. Entonces tenemos el carbono y el fuente de donde se va a obtener carbono es a través del aire, ¿no? Lo que es el dióxido de carbono. Clasificación macronutriente, ¿ya? Es macronutriente. Oxígeno también tenemos fuente de aire, también está considerado como macronutriente. Hidrógeno, hidrógeno también lo tenemos, fuente aire, como un macronutriente. Ya tendríamos también lo que es el nitrógeno, ya, y el fuente va a ser suelo. Fuente suelo, como también del aire, ¿no? De la atmósfera. Está clasificado como macronutriente. Tenemos también fósforo, ¿no? Que de fuente se va a obtener del suelo, la clasificación macronutriente. También tenemos potasio, fuente que se encuentra en el suelo, la clasificación es macronutriente. ¿Ya? Y después de ello vendría lo que son los secundarios.
lo que es el azufre, ¿no? Azufre, fuente del suelo, es secundario. Tenemos también magnesio, como fuente tenemos suelo, también es secundario. Calcio, fuente, suelo, secundario. Después de ello, ya viene lo que son los micronutrientes. Vayamos entonces por boro, ¿no? Boro tiene fuente, suelo, y la clasificación micronutriente. Hierro, fuente, suelo, clasificación micronutriente. Manganeso, tenemos también fuente, suelo, ¿no? La clasificación micronutriente, molibdeno, cobre, zinc, cloro. Todo ello, no fuente va a ser suelo y clasificado en micronutrientes. Entonces ahí, importantísimo tener en cuenta también lo que es ¿no? el porcentaje, el contenido típico de nutrientes en la planta en porcentaje de peso seco. Lo que hemos visto, ¿no? Bueno, esto, como les digo, un poco que tal vez, digamos, bueno, va a ser utilizado mayormente para temas experimentales como referencia, entre otros. Pero a nosotros lo que realmente nos importa, ¿no? es la clasificación y de qué fuente, de dónde se obtiene o cómo, cuál es su ciclo o dónde actúa, ¿no es cierto? ¿Mm? Muy bien. Seguimos con los elementos esenciales. Ya con los elementos esenciales. Bien, elementos esenciales, ¿no? Tenemos ahí los elementos que requiere una planta que proviene del aire, agua, de la solución del suelo en la zona, ¿no? En la zona radical. Y fuentes principales de los elementos esenciales. Tenemos del aire lo que es el carbono, ¿no? Como dióxido de carbono, agua, tenemos hidrógeno y oxígeno, ¿no? Lo que es el H2O, suelo como fertilizante abono animal, ¿no? Lo que es el nitrógeno, las plantas leguminosas que obtienen nitrógeno del aire, también con la ayuda de bacterias que viven en los nódulos de las raíces, fósforo, ¿ya? Potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno y lo que es el cloro, ¿ya? Y también, ¿no? Después de ello, lo que hay que tener en cuenta es lo que es la disolución iónica ¿no? de dos fertilizantes típicos en la solución del suelo. Ya tenemos entonces nitrato de potasio y lo que es el fosfato monamónico. ¿Ya? Monamónico, entonces, bueno, tienen sus cargas, ¿no? ¿No? Después de hidrólisis. Ya, entonces tenemos ahí oxígeno de nuestros elementos esenciales, que son oxígeno, carbono, ¿no? Eh, hidrógeno. Sí o sí, la planta va a requerir de esto, ¿no? Y otros elementos, o sea, va a ser mínimo. O sea, ¿qué quiero decir? Lo más importante, los elementos más esenciales o con mayor porcentaje, ¿no? Va a ser lo que es el oxígeno, ¿no? Que viene o no necesita pues darle aire oxígeno, sino que por naturaleza lo tenemos, ¿no? en la atmósfera, en nuestro espacio. Después de ello, lo que es el carbono, ¿no? También el carbono, gracias a las plantas, ¿no? Es aprovechado por las plantas y son procesadas, ¿no? Para que pueda de vuelta botar oxígeno, ¿cierto? Y carbono también un 42%, ¿no? Como importancia. Después lo que es el hidrógeno, el agua, ¿no? 7%. Y otros elementos son los que nosotros le empleamos, ¿no? Lo damos, lo proporcionamos, lo abonamos, lo fertilizamos. En donde tendríamos nitrógeno en mayor cantidad y potasio. Después de ello vendría lo que es fósforo, calcio, magnesio, azufre, silicio, cloro, sodio y otros microelementos. Así es. Muy bien. Ya vamos llegando a lo que es la clasificación. Igual aquí vamos a especificar un poquito, ¿no? Bueno, ahí tenemos clasificación, lo que es de la fertilización sólidos y líquidos. ¿Ya? Ya tenemos clasificación simples, ¿no? Y que contienen un solo macroelemento. Esos son simples, ¿ya? El fertilizante simples contiene un solo macroelemento, como por ejemplo la urea, ¿no? Compuestos ¿no? micronutrientes
tienen al menos dos, ¿no? Dos macroelementos, ¿no? Lo que son los gránulos que contienen los nutrientes en diferentes proporciones. Después tenemos complejos sintéticos que contienen de 2 a más macronutrientes que han sufrido reacción química durante su manufactura. Cada gránulo contiene la fórmula declarada de nutrientes. Ya después tenemos micronutrientes que varían considerablemente en su estado físico, reactividad química y consta disponibilidad para las plantas que existen en 3 grandes fuentes, ¿no? Que son inorgánicos, quelatos sintéticos y complejos orgánicos naturales. Ya después tenemos lo que son los mezclados o mixtos, como también conocido o llamado como multinutrientes, que es, ¿no?, mezcla física simple o mecánica de 2 o más fertilizantes, ¿no?, sin que exista reacción química alguna. ¿No? La mezcla no ser, no ser homogénea. Así es. Ya, entonces ahí tenemos las clasificaciones por simple, compuesto, complejos, ¿no?, macro, micro y mezclados o mixtos. Ahí podemos tener algunos ejemplos de fertilizantes para el uso en fertirriego, ¿no? Bueno, ahí tenemos composición, precauciones, ¿no? ¿Qué precauciones hay que tomar? Las características y su nombre del fertilizante. A ver, vayamos por el primero, ¿no? Amoníaco, ¿no? Anhidro. Ahí tenemos composición, ¿no? 82. Su composición es NPK, ¿no? 80, o sea, NPK, nitrógeno nada más tiene, ¿no? Precaución, nunca inyectar en sistemas de microirrigación. Entonces, quiere decir que amoníaco, ¿no? Anhidro, tal vez la solución es lenta o lleva algunas partículas sólidas, ¿no? Minúsculos, y por eso tal vez puede tener alguna obstrucción en el sistema de riego microirrigación. Por eso no es recomendable, hay que prevenir, ¿no? Es una precaución. Ya tenemos también lo que es la solución, ¿no? Solución de nitrato de amonio, ¿no? Solución de nitrato de amonio. En EPK tiene también urea, ¿no? Urea de 20. Como precaución, nunca mezcle la solución con ácidos concentrados. Nunca. Ya las características, densidad, ¿no? De 1.29 kilogramos por litro o comúnmente utilizado en fertilización. Ya, eso es. Urea sólida también tenemos, también que prácticamente contiene nitrógeno nada más, ¿no? Como precaución, nunca mezclar urea con ácido sulfúrico. Ya, eso es importantísimo porque ya tiene sus reacciones ahí. Entonces, por eso no hay que mezclar la urea con ácido sulfúrico. Ya, solubilidad. 1 kilogramo por litro. Ya, eso hay que tener en cuenta. Muy bien. También tendríamos lo que es el nitrato de calcio y amonio. Ya, ahí sí, vamos a tener en cuanto a lo que es el NPK, nitrógeno y calcio. Ya vamos a tener nitrógeno y calcio. 17 de nitrógeno, 8.8 de calcio. Como precaución, no combinar las soluciones que contenga sulfatos, sulfatos y tiosulfatos. Hay que prevenir eso, no combinar estas soluciones. Por eso es importantísimo hablar de fertirriego, ya que hay fertilizantes que no podemos mezclarlo. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ya, bueno, las características, ¿no? La densidad, 1.55 kilogramos por litro, efectivo para obtener alta calidad de frutos en algunos cultivos. Así es. Ya, tenemos también lo que es el tiosulfato de amonio, ¿no? Igual ahí tenemos NPK y calcio. ¿No? Tenemos 12 de
¿no? 12 de nitrógeno y 26 de calcio. Y como recomendación, ahí no mezclar con ácidos ni aplicar en suelos de pH bajo. No tenemos que mezclar, ¿ya? Con ácidos. Tampoco hay que aplicar con suelos pH de bajo. Si tenemos suelos que tienen pH bajo, lo vamos a bajar más todavía. O sea, vamos a acidificar el suelo. ¿Ya? Y característica, densidad 1.33 kilogramos por litro, agente acidificante, ideal para tratamiento de suelos, ¿no? Calcáreos. ¿Ya? O sea, cuando el pH es alto, ¿no? Cuando el pH es alto, sí es bueno, pero si el pH es bajo, pues lo vas a bajar más, y eso no queremos. ¿Es cierto? ¿Ya? Vayamos por quelatos metálicos. ¿Ya? En quelatos metálicos tenemos, ¿no? Que la mayoría de los micronutrientes metálicos deben estar ¿no? En quelados como, ¿no? EDPA, bueno, EDTPA, DTPA o DDHA. ¿Para qué? Para evitar la precipitación. Estos son siglos químicos, ¿no? Como, eh, ¿no? Que son abreviaturas de química para poder, ¿no? Para poder, tal vez, eh, diferenciar de otros, de lo que son los otros componentes, ¿no? De metálicos, que son micronutrientes. ¿Ya? Muy bien. Ya bueno, ahí las características, los metales, ¿no? Quelados, ¿cierto? Son muy efectivos en suelos alcalinos. Es buenísimo. ¿Ya? Y podemos, ¿no? Que en los quelatos metálicos eh, podemos utilizarlo en suelos alcalinos, ya cuando el pH es alto, ¿ve, no? Correcto. Ácido fosfórico, también tenemos ácido fosfórico ahí, ¿no? Y en ácido fosfórico vamos a tener solamente fósforo y como precaución nunca mezclar ácido fosfórico con fertilizante de calcio. También eso hay que tener en cuenta. Ya, características, densidad 1.65 kilogramos por litro. El ácido verde es más común, pero es menos puro que en el ácido blanco. Ya, y tendríamos también lo que es el nitrato de potasio, ¿no? Nitrato de potasio, em, en lo cual tenemos en NPK nitrógeno, ¿cierto? 13 y lo que es el potasio, 44. Ya precauciones ninguna. O sea, ahí no vamos a tener problemas con nitrato de potasio. Sus características, ¿no? Solubilidad, 0.133 kilogramos por litro. Es segunda fuente más popular de fertilizante de potasio. ¿Ya? Tiosulfato de potasio también tenemos, ¿no? Ahí potasio y calcio, ¿no? Potasio 25, calcio 17, ¿no? Igual ahí tenemos, ¿no? Que otra presentación o otra dosis que nos da 22, ¿no? 22 de potasio y 23 de calcio. Las mezclas, ahí como precaución, las mezclas de tiosulfato de potasio pueden tener un pH inferior a 6. O sea, se bajan siempre. ¿Ya? Y contiene de 0.36 kilogramos por litro, ¿ya? Lo que es el tiosulfato de potasio, ¿ya? Y es de 0.25 kilogramos por litro. Hace mucho frío aquí. Me voy a ¿Ya? esperar adentro. Así es. Por favor, su audio hay que mantenerlo apagado. Buenas noches, Tatiana. Por favor, Rosario. Bien. Ya, y sulfato de potasio tenemos después ya acá para terminar. Igual vamos a tener potasio nada más, precaución ninguno. Eh, bueno, como característica tenemos la solubilidad de 0.12 kilogramos por litro.
¿no? Popular para la fertilización como buena fuente de azufre. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? Y ahora vamos a ver, ya que hemos visto eh, eh, cómo o cuáles son los fertilizantes que no se debe combinar, cuáles son los fertilizantes que utilizan para, ¿no? para fertilizar a cultivos de exportación o de forma general, veamos qué tipo de inyecciones tenemos. Primero tenemos lo que es inyección por un aparato Venturi, ¿ya? Ahí tenemos inyección de aparato Venturi. Y esta no es una unidad que hace uso del principio de succión de Venturi, ¿ya? Al emplear la presión inducida por el flujo de agua para chupar la solución fertilizante del tanque hacia la línea de riego. ¿Ya? Una contracción cónica del tubo induce a un aumento de velocidad del flujo de agua y una disminución de presión a un valor extremadamente bajo, causando, ¿ya? Causando prácticamente en lo que es la disminución de presión, un valor extremadamente bajo, ¿ya? Y va a causar la succión de solución de fertilizantes a través del filtro de malla. Aquí vamos a tener filtro de malla, desde un tubo en el tanque alimentador hacia el sistema de riego. Y por medio del ajuste de una válvula que se puede controlar la diferencia de velocidades en los dos extremos. O sea, ahí se puede, ¿no? Controlar. Así es. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Muy bien. Ya, y otro tipo de inyección tendríamos lo que es inyección por presión diferencial. Ya, entonces este sistema utiliza un tanque metálico, así es, presurizado, ya, hermético, con protección interna antiácida en sus paredes, donde la presión diferencial se crea por una válvula mariposa que conduce parte del agua de riego hacia el tanque. Y este es el único sistema de fertilización que permite el uso de fertilizantes sólidos como líquidos. Se dispone de una cantidad completa de fertilizante dentro del tanque para aplicar a un área determinada bajo riego. La concentración en el emisor al final de la línea se mantiene constante, ¿ya? En tanto haya fertilizante sólido presente en el tanque y en el fertilizante, ¿no? Se diluya rápidamente. Una vez que la fracción sólida ya se disuelve completamente, la concentración del fertilizante se reduce a una tasa exponencial. ¿Ya? Bueno, eso es lo mismo, ¿no? Lo que es presión por diferencial. Y otro tendríamos inyección por presión positiva. ¿Ya? Inyección por presión positiva. No son las bombas de inyección que pueden aumentar la presión en el tanque de solución madre de fertilizante líquido y llevar a una relación predeterminada entre el volumen de solución fertilizante y el volumen de agua de riego, ya alcanzando así, por lo tanto, una distribución proporcional de nutrientes en el agua de riego. Entre las ventajas de usar bombas de inyección se mencionan en mantenimiento ya sin pérdida de la presión de la línea de riego, ¿no? Su exactitud en la dosificación y la capacidad de proveer una concentración determinada a lo largo ¿no? de todo el ciclo de riego. Se usan dos tipos de comunes de inyectores, ¿ya? En fertirrigación, lo que son las bombas de pistón y las bombas de diagrama, ¿ya? Y las fuentes más comunes de energía para las bombas de fertilización tenemos, ¿no? Lo que es la energía hidráulica y lo que son bombas eléctricas dosificadoras. ¿Y qué es energía hidráulica? La energía hidráulica es un aparato que se usa, ¿no? Eh, para la presión hidráulica del agua de riego para inyectar la solución de nutrientes, mientras que el agua usada para, ¿no? para empujarla, aproximadamente 3 veces el volumen de la solución inyectada, ¿no? Y es descargada, ¿cierto? Y estas bombas son adecuadas para fertirrigar en áreas sin electricidad. Así es, ¿ya?
Y también tenemos bombas eléctricas dosificadoras, ¿no? Y estos aparatos activan las bombas fertilizadoras y son comunes en invernaderos y en áreas donde hay electricidad disponible y confiable. O sea, esto sí funciona con bomba eléctrica dosificadora, mientras que energía hidráulica no, o sea, es sin electricidad. Ya, dosificación de fertilizantes en la fertirrigación. ¿Ya? Y para aplicar, ¿no? Para aplicar la misma dosis de fertilizante durante un, digamos, un estadio específico fenológico de una planta, pueden realizarse dos patrones diferentes de aplicación según el cultivo, según el tipo de suelo y el sistema de manejo de establecimiento. Ya donde tendríamos dosificación cuantitativa y dosificación proporcional. ¿Cuándo vamos a decir dosificación cuantitativa? ¿No? Cuando una cantidad determinada de fertilizante se inyecta en el sistema de riego durante cada aplicación de agua, ¿no? La inyección puede iniciarse y controlarse manual o automáticamente, ¿ya? Y dosificación proporcional, ¿no? Es un proceso que se mantiene una relación constante y predeterminada entre el volumen de agua, ¿no? de riego y el volumen de solución fertilizante, cuyo resultado es una concentración constante de nutrientes en el agua de riego. Eso es. Ya fertilizantes apropiados para la fertirrigación. Ya tenemos fertilizantes apropiados para la fertirrigación. Un amplio rango de fertilizantes, tanto sólidos como líquidos, es adecuado para la fertirrigación, dependiendo de las propiedades fisioquímicas de la solución fertilizante. Para las operaciones de gran escala a campo, ya las fuentes de fertilizantes sólidos son normalmente una alternativa menos cara que ¿no? que las formulaciones líquidas. Así es. ¿No? Las solubilidades de estos fertilizantes varían sensiblemente. Cuando se cambia a una fuente fertilizante sólido, pueden evitarse problemas en los tanques nutritivos, asegurándose de que haya suficiente agua agregada a la solución madre, ¿no? Y se deben considerarse 4 factores principales al elegir fertilizante ¿no? para fertirrigación. ¿Ya? Y ahí tenemos que ¿no? Ver ¿no? el tipo de cultivo y estadio de crecimiento, condiciones del suelo, calidad de agua y disponibilidad y precio de fertilizantes, ¿no? Eso es lo que tenemos que determinar. ¿No es cierto? Ahora sí, veamos lo que es la solubilidad. ¿Ya? Alta y completa solubilidad son prerequisitos para los fertilizantes usados en la fertirrigación. ¿Ya? La solubilidad de los fertilizantes en general aumenta con la temperatura dependiendo del fertilizante, ¿no? La integración entre fertilizantes en la solución es, ¿no? cuando un tipo de fertilizante o más son preparados y mezclados con por el agricultor o en la línea de riego, en menor medida. ¿Ya? Y debe chequearse la compatibilidad entre ellos y normalmente deben tomarse en cuenta algunas precauciones básicas. Como veníamos ya mencionando, vamos a tener fertilizantes que no pueden juntarse. Entonces, por eso muchas veces, el punto de inyección vamos a trabajar con cuatro, cuatro inyectores o mínimo 3 inyectores diferentes, en donde que van, ¿no? Fertilizantes que sí se pueden combinar, fertilizantes que no se pueden combinar por separado. Así es. Ya esto para qué es, para asegurarnos, ¿no? de que los fertilizantes que se utilizarán sean compatibles para prevenir la precipitación, evitar especialmente mezclar las soluciones fertilizantes que contengan calcio con soluciones que contengan fosfato o sulfatos, ¿no? Cuando el pH en la solución no sea suficientemente ácido. Además, ¿no? corroborar la solubilidad y la precipitación potencial con la comparación química del agua local. Antes de usar un nuevo fertilizante, mezclar
50 mililitros de solución fertilizante con 1 litro de agua de riego y observar la precipitación dentro de las siguientes 1 a 2 horas. Ya, de 1 hora a 2 horas. Y si se forma precipitado o si se precipita o la muestra se vuelve turbia, evita utilizar este fertilizante en el sistema de riego. Ahí tenemos el tips. Bueno, aquí tenemos la solubilidad de pH y otras características de algunos fertilizantes, ¿ya? Y que pueden revisar, ¿no? Es un ejemplo. Por ejemplo, hagamos uno nada más. Urea, ¿no? La cantidad máxima kilogramos de suelto en 100 litros de agua, ¿no? Va a ser 105 kilogramos, ¿no? Con una temperatura promedio de 20 grados Celsius. Tiempo para disolverse, 20 minutos. pH de solución, 9.5. Insolubles en porcentaje, despreciable. ¿Ya? Y bueno, ¿y qué más? Los comentarios, ¿no? Aquí podemos decir que la solución se enfría a medida que se disuelve la urea. Y así van revisando de cada fertilizante. Muy bien. Continuamos con la siguiente. Fertilización en suelos alcalinos de suelos salinos. En suelos alcalinos, ¿no? Las características de los suelos básicos o alcalinos, ¿no? Son presencia de, ¿no? carbono o de lo que es el calcios activos, ¿no? Exceso de iones de calcio solubles, una alta velocidad de nitrificación. ¿Ya? Bueno, y una leve fijación del, ¿no? de lo que es el fósforo agregado por los fertilizantes. Todos los tipos de fertilizantes nitrogenados son adecuados para agregarse con el agua de riego, aunque la urea, que es completamente soluble y causa un aumento inicial de pH debido a la actividad de la ureasa en el suelo. Y es segura para ser utilizada en el riego por goteo, ya que no se espera un incremento local en la concentración de urea en el suelo. ¿Ya? Bueno, por otro lado tenemos lo que son suelos alcalinos. Y en suelos alcalinos, ¿no? Son las arcillas que son principalmente del tipo, ¿no? 2,1, ¿cierto? Y en amonio se absorbe a las arcillas, evitando causar toxicidad por amonio a las raíces. Dado que se diluye en el agua de riego, ¿no? El mismo razonamiento que se aplica a todos los fertilizantes basadas en amonio. ¿Ya? Y el pH del suelo no tiene influencia en ninguna prioridad de selección, ¿no? Por el potasio. ¿Ya? Y los nutrientes secundarios y todos los micronutrientes que sean suministrados en forma de quelatos, ¿no? Excepto lo que es el hierro, ¿no? Ion ferroso, dado que, ¿no? Hierro microgranulado no es estable, ¿ya? Por encima de pH que tiene 6.5. Ya en suelos ácidos básicos con pH de más de 7.5 que recomienda el uso de hierro, ¿no? Mientras que el hierro se recomienda para suelos extremadamente alcalinos, dado que es estable hasta un pH de 9. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, sus características de suelos ácidos, ¿no? Que el aumento de pH en la rizosfera alivia la toxicidad de iones, ¿no? De aluminio y permite la elongación de las raíces. ¿Ya? Ahí también tenemos igual ahí algunos de características de lo que es de los fertilizantes recomendados para la fertilización en suelos neutros, ¿no? Neutros, alcalinos o suelos ácidos. Ya ahí podemos ¿no? elegir los nutrientes. Ahí tenemos, ¿no? el oxonutriente, nitrógeno, fósforo, potasio, nutrientes secundarios y micronutrientes. ¿Ya? Nitrato de amonio, nitrato de calcio, urea, ácido fosfórico, nitrato de magnesio, lo que es el boro, entre otras. Bien, entonces, de esta manera estaríamos terminando con la clase de hoy. Ahora sí estaríamos pasando a la parte de preguntas, dudas y comentarios. Adelante, les escucho. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, te escucho. Adelante. Una consulta
como es esta la fertilización en la producción para exportación, ingeniero, mi consulta va a lo siguiente. Un, un cliente, por decir, nos compra el producto para exportación. Él lo hace los análisis al producto para saber si cuánto de abono tiene, han utilizado, han echado el abono mucho, poco, etcétera. Sale en el producto esos índices de aplicación de abono en el producto que se va a exportar o no sale. Eso quisiera que me pueda explicar. Quizás uno puede equivocarse al querer producir mejor, puede echar mucho abono y quizá eso puede ser dañino a la salud. Correcto. Obviamente, en cuanto a lo que es la dosificación, ¿no? Donde se va a hacer, ¿no? En punto de inyección, eh, cada, cada planta o cada cultivo ya está establecido, ¿no? Según las investigaciones. ¿Y cómo se hace eso, ingeniero? Pues se hace haciendo un proceso de experimento donde que se estudia, ¿no? Por 1 kilo de producción, cuánto de nutriente absorbe, ¿no? Cuánto de porcentaje de nutrientes del nitrógeno, de potasio, de fósforo. Entonces, con eso se determina más o menos qué cantidad de nutrientes es lo que necesitamos eh, para nuestro, digamos, para nuestro cultivo. Entonces, esa misma cantidad es lo que tenemos que proporcionar. No podemos echar más ni poquito, sino tiene que ser específico, tiene que ser exacto. Ahora, ¿qué va a pasar si le echamos más? ¿No? Si tenemos productos que son de raíz, ¿no? Que son de raíz y que va a llegar a raíz, puede ir, ¿no? Con residuos, ¿no? Con residuos de fertilizantes. Y esto prácticamente no está bien, o sea, como lo que es Esmeta, Senasa, o sea, te puede cancelar, no va, te puede decir, ¿ya? Ahora, si es este fruto, ¿no? Y que todo es por fertirriego, ahí no hay problema. Lo que va a pasar es que vas a tener no fertilizante en tu suelo, eh, ya como, ¿no? Como que hay almacenado y, o sea, no hay problema, ¿no? Igual la planta no te lo va a absorber todo, a menos que, digamos, en exceso, un nutriente que por ahí le puedes echar ya, pero de más, ahí sí vas a tener problemas con tu planta, ¿no? Y eso, o sea, prácticamente te va a bajar la calidad de tu cultivo, lo que es, ¿no? Exceso de nutrientes. Y exceso de nutrientes va a causar alteraciones fisiológicas en tu planta, amarillamiento, caída de fruto, entre otras, ¿no? Y tu calidad de producción va a bajar. Entonces, aquí tiene que ser exacto, tiene que ser exacto. Eso es mi respuesta a tu pregunta, mi estimado. Bien, ingeniero, gracias. Otra cosita, ¿cómo puedo determinar yo el requerimiento exacto de una planta, digamos, que cuánto de fertilizante requiere? O sea, haciendo algún estudio, un agricultor lo puede hacer también de manera práctica, digamos así. Cómo puedo saber, ingeniero, cuánto debo de abono Bien, utilizar? buena pregunta, súper pregunta. Primero que todo, como agricultor, sin el apoyo tecnológico no se podría hacer, ¿no? Porque no somos sabios, no somos sabios. Y el primer paso para que puedas saber cuánto necesitas es análisis de suelo. Ya tienes que recurrir al menos a un técnico, ¿no? A un técnico agropecuario o a un agrónomo que te ayude a tomar el muestreo del suelo. Vas a tomar así puntitos, un poquito de tierra de tu chacra en zigzag de diferentes puntos. Eso se lleva al laboratorio para ser investigado. ¿Qué nutrientes tienes? ¿Qué cantidad tienes? Y a lo que falta nomás ya tú vas a fertilizar. O sea, si no sabes cuánto tienes o no tienes, o sea, ¿cómo vas a fertilizar si no sabes? ¿Me entiendes? Por decir, ya tienes nitrógeno, año pasado he sembrado maíz y le eché bastante nitrógeno y tu suelo está
ya con reserva de nitrógeno y vas a sembrarle este año, no sé, tal vez otro, digamos, leguminosa, arveja, súper, pero es que ya tienes nitrógeno y los leguminosas, aparte de ello, ¿no? Fijan nitrógeno de atmósfera. Entonces, ¿para qué más allá vas a echarle nitrógeno? ¿No? Y para determinar todo eso se hace análisis de suelo, en donde te va a salir incluso tu pH del suelo, e incluso también lo que es conductividad eléctrica del suelo. Y te va a ayudar eso, ¿no? Y el ingeniero al quien tú le has mandado al laboratorio te va a explicar, ¿no? Tanto te falta, esto échalo. Y no es costoso, digamos. Análisis de suelo te va a costar, pues, a más te costará 30, 40 soles. Si hablamos en soles, ahora en dólares, eh, estamos hablando, ¿no? De 15, 20 dólares. Ya, eso es. Eso es el primer paso para una buena fertilización, mi estimado. Está bien, ingeniero. Otra cosita, más que todo, de la experiencia de agricultor, ingeniero. A ver, usted me explica por qué se da esta situación. Ocurre lo siguiente, siembro papa, usted sabe que se utiliza fertilización en papa, cosecho la papa y luego me da como que quedaría, digamos, el abono todavía sin ser utilizado por la planta. Hago una siembra ya sea de soja o de maíz, que hago la rotación de cultivo y me produce muy bien, ya no necesito aplicar fertilizante y me da una producción muy buena. ¿Qué quiere decir esto, ingeniero? Que estoy echando mucho abono para la papa y queda ese abono para el otro cultivo. Correcto. Cuando hay cuando siembras papa, ¿no? Va a dejar así como te digo, queda reservas, ¿no? No es consumida completamente. No, lo que más que todo, lo que es fósforo más que todo, fósforo y potasio, porque nitrógeno es bastante, es soluble, bien soluble y rápido, ¿no? Y incluso se pierde por infiltración. Ya, y pues sí quedan, no te quedan reservas y cuando haces rotación de cultivos, lo combinas, ¿no? Fósforo ya tienes y aparte, por decir, sembraste leguminosa como maíz o, o no, hay por ahí, de repente tienes como arbense lo que es el trébol y estas leguminosas son fijadores, como por ejemplo el haba, son fijadores de nitrógeno. ¿Ya? ¿Pero de qué fijador me está hablando? Es que el nitrógeno tenemos en el espacio, en el aire, en la atmósfera, y eso absorbe estas plantas leguminosas y nos lo botan por las raíces, ¿no? En los nódulos. Ya son pequeños nódulos ¿no? que forman como tipo micorrizas, las bacterias, y esas ¿no? Forman como un tipo blanquito ahí en la raíz. En la raíz de trébol se nota clarito. ¿Ya? Y estos son nitrógeno. Y nitrógeno, fósforo, ¿ya? Y un poco de potasio por ahí le fertilizas y ya está ya. Ya no necesitas fertilizar. Es por eso, mi estimado, o sea, y tus rotaciones de cultivos adecuados, ¿no? Como que combinas con plantas que fijan nitrógeno y pues es un golazo, ¿no? Te está ayudando eh, a a que tu producción sea buena. Así es. Gracias, ingeniero. Listo, muchas gracias igual. A ver, vamos a responder a Jim. Nos dice, ingeniero, buenas noches. Aparte de realizar la fertilización, también se puede aprovechar para poder echar medicamentos, lo que es fungicida. Claro que sí, se puede echar fungicida, sí, pero siempre en cuando sea orgánico. Cuando es químico, o sea, de etiqueta rojo, no podemos causar precipitaciones, entre otras, en nuestro sistema de riego. Esa sería mi respuesta, mi estimado Jim. ¿Ya se habría alguna pregunta más? Ingeniero, una consultita. Yo dentro del campo de la actividad agrícola puse, por ejemplo, batata o camote, ¿cómo se llama? ¿Puede La repetir? No batata. podría escucharlo. Ingeniero,
Yo produzco papa, maíz, soja. Bueno, la papa y la rotación es maíz y soja, ¿no? Pero también, por otro lado, produzco, estoy empezando, diría así, con la producción de que lo llaman camote o batata. Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo, Ya, correcto. pero yo no tuve según me dicen la gente experimentada, que el camote tiene que hacerse la generación de las plantas a través de la guía de, de- del tallo, digamos. Y yo no tuve esas ramas, digamos, para multiplicarlo. Entonces le puse de la propia papa del camote, digamos, para generar la planta. Y multipliqué, pero todavía eso no está en producción. La que puse la papa me salió la producción de camote muy poco y al mismo tiempo muy fibroso. ¿Cuál será la razón? Bien, sí, normalmente puede ser, no es puedes dividirlo así en planta, ¿no? Con el tallo y raíz. Eso es buenísimo. Ahora sí, del mismo raíz, porque es raíz, ¿no? Camote, raíz. Lo que va a pasar es que sí, genéticamente va bajando ya prácticamente o va formándose como eh, es como ya como un pseudo, ¿no es cierto? O sea que no, ya no va su reacción fisiológica con cuanto a lo que es xilema, floema en absorción de nutrientes, va bajando. Entonces, o sea, no es bueno. Ya, entonces lo que hay que hacer es, no hace dividir ¿no? Entre planta y la masa foliar, dividirlo. Es la mejor manera de tal vez sembrar lo que es el camote. O bien también por propagación, por micropropagación, que ya son, ya digamos, con lo que es la biotecnología, ¿no? Claro. Pero como recomendación ahí te diría, pues así de multiplicarlo por plantas, o bien cambiar de variedad, cambiar de variedad. Eso sería mi respuesta. Perfecto, ingeniero, perfecto. Gracias. Súper. Bien, entonces de esta manera ya estaríamos cerrando, siendo 7:12 en Perú, y agradecer a todos por su participación a esta institución SIP y las personas que van a solicitar su certificado, que van a solicitar el material, no hay que comunicarse a los números que aparecen en la pantalla. Y muchas gracias una vez más a todos y nos vemos en otro sistema educativo. Que tengan muy buenas noches y bendiciones. Chao. Buenas noches, gracias, ingeniero. Igual gracias, gracias a todos.